Nos metemos en la economía internacional, en este caso para hablar de la decisión de la Fed que por el momento optó por no subir las tasas, pero atención, porque igual de todos modos se esperan aumentos de aquí a fin de año y por eso vamos a hablar con Alejandro Bianchi, es especialista en este tema y nos trae el fino de esta información. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, metámonos un poco de lleno con esto. ¿Qué fue lo que sucedió más recientemente? Bueno, ayer vos sabés que la Fed, digamos, tiene un cuerpo de gobierno que se reúne una vez más o menos cada mes, mes y medio, ¿sí? Que es el que define cuánto vale el costo de dinero en dólares en el mundo, ¿no? El que define la tasa de interés en dólares en el mundo, ¿no? Que es lo que se llama la tasa de referencia de la Fed. Y después, digamos, de unas semanas o unos 15 días más tarde, se publican las notas, las minutas de esa reunión, ¿no? Que es un poco la discusión que tuvieron los gobernadores de la Reserva Federal para tomar esa decisión de aumentar o, en este caso, mantener la tasa en el 5,25%, que es la decisión que se tomó a principios del mes pasado, ¿no? Ahora, lo que llamó la atención un poco ayer cuando se publicaron estas minutas es que eh, si bien la decisión fue unánime, es decir, todos votaron a favor de mantener las tasas de interés, Sí. en la discusión se veía que había muchas posturas diciendo, digamos, también estaríamos de acuerdo con aumentar otros 25 basic points más a 5,5 la tasa. Y eso aumenta, digamos, en los mercados de futuro la probabilidad de que a fines de este mes, el 26 exactamente de julio, cuando se vuelven a reunir los gobernadores de la Reserva Federal, esta tasa vuelva a subir un cuarto de punto a 5,5. Los motivos son, primero, que ven que el mercado, digamos, laboral sigue digamos, muy demandado. O sea, el mercado laboral, el desempleo está en niveles muy bajos, 3,6% en Sí. Estados Unidos. Echaron a un montón de gente las compañías de tecnología a principios de año, ¿sí? Hubo, digamos, lo llamaban, por ejemplo, Meta, que es la empresa Claro. dueña de Facebook, lo llamaban el año de la eficiencia, ¿no? Y bueno, echaron, no sé, como 800.000 personas en la industria de tecnología, el mercado les absorbió y el desempleo prácticamente siguió bajando, no se movió, no aumentó, y eso es lo que ven, digamos, los gobernadores de la Fed. El mercado sigue, digamos, con un crecimiento bajo, moderado, pero todavía no entra en recesión, ¿sí? Ven una posibilidad de una recesión muy suave si es que la hubiera, ¿sí? Y ven que todavía el mercado laboral está, digamos, con un desempleo muy bajo y eso sigue presionando en la inflación que todavía no llega a ese 2% que es el objetivo de la Fed, ¿no? Claro, Ale, de todas maneras, estos 25 puntos básicos sería colocar como un freno de mano a la economía. ¿Quieren enfriar la economía con todos estos números que vos estás dando? ¿Y qué podría pasar con esta suba de puntos respecto a lo que nosotros vemos siempre, que es el mercado de capitales? Bueno, siempre, digamos, un aumento de tasas favorable al mercado de capitales no es, porque si vos, digamos, lo pensás en simple, el mercado de capitales, digamos, las valuaciones que sostienen los precios de las acciones dependen de una tasa de descuento de los flujos futuros que van a ganar las compañías en los próximos años. Entonces, si las tasas son más altas, ese descuento se hace una tasa mayor y las valuaciones hoy son más bajas, ¿no? Sobre todo si ese aumento de tasas también enfría la economía y hace bajar el flujo, ¿no? O sea, hace que esas, digamos, perspectivas de generación de ingresos de las compañías no sean, digamos, tan, digamos, alcistas como se podía esperar en forma anterior. Entonces,
acá, digamos, le pega, digamos, por dos lados a la evaluación de las acciones principalmente. Y bueno, también, digamos, en el mercado de bonos se ve cierta, digamos, se ve afectado porque los bonos cortos, digamos, acompañan esta suba de tasas, es decir, ofrecen una tasa más alta, pero los bonos largos siguen, digamos, ofreciendo tasas más bajas que los cortos. Es decir, las curvas de tasas hoy están invertidas en los Estados Unidos. Y eso es una alarma o una pequeña, digamos, lucecita por ahora amarilla, ¿sí? Respecto de, ojo, que si siguen subiendo las tasas, esta curva se invierte cada vez más y cada vez da una señal de una posible recesión, digamos, futura. Básicamente lo que está diciendo la curva de tasas es, en algún momento en el futuro la vas a tener que bajar la tasa, y eso, digamos, explica por qué hoy un bono más largo rinde menos que un bono más corto, cosa que, digamos, no tiene sentido. No tiene lógica, claro. Claro. Ahora, Ale, ¿qué más podés leer de la minuta o de la reunión que tuvo Jerome Powell respecto a la tasa, y qué otra lectura se puede hacer de esa reunión? Bueno, la lectura, a mí me parece que la principal de todas es esta, ¿no? De la inflación puede durar mucho tiempo, ¿sí? La inflación alta. ¿Sí? Ese es algo que está, digamos, ahí entre líneas dentro de lo que es la reunión, y eso explica un poco por qué algunos decían, bueno, pero la Fed se movió de su target histórico. Históricamente, la Fed siempre mantuvo como objetivo el 2% de inflación anual, ¿no? Cuando empieza la inflación más alta, el 2%, ellos dijeron, bueno, para que promedio en el largo plazo nos dé que la inflación es 2%, ¿sí? Como venimos de una inflación de un 1 y pico o 0 y pico, ¿sí? Ahora está bien que tengamos un 4 y pico, porque en el promedio va a dar 2, claro, ¿sí? En el largo plazo. Ahora, llevamos ya prácticamente 2 años, digamos, de inflación por encima del 2% y no la han podido bajar, digamos, hasta el objetivo. Entonces muchos empezaban a decir, bueno, pero quizás la Fed se movió al target del 3%. En el informe siguen ratificando ese 2%, pero lo cierto es que aparecen algunos comentarios diciendo de que esto es un proceso de más largo plazo. Es, digamos, la palabra que se usa a veces en inglés es sticky, ¿no? Es como pegajosa. Es una inflación, claro, que es difícil de despegar, ¿no? La podés bajar, pero no eliminarla del todo. Claro. Sí, y eso implica que no va a ser solamente la suba de ahora de julio, sino que probablemente, y eso se puede leer un poco en los mercados de futuros de Chicago, ¿no? Que probablemente hacia fin de año podamos tener otra suba de 25 puntos básicos más. Claro. Desde asesordeinversiones.com, lo que creemos es que la Fed lo que viene haciendo es moderar el ritmo de suba, pero no lo ha eliminado. Claro. ¿Sí? Es decir, venía subiendo, tuvo 4 subas de 75 puntos básicos el año pasado. Después la bajó a 50. En principio de año tuvo subas de 25 puntos. Ahora la mantuvo, pero no es que la mantuvo, sino que pasó a un ritmo de mantenerla, subirla nuevamente, probablemente ahora a fin de julio, ¿sí? Después mantenerla en las siguientes reuniones y volverla a subir hacia fin de año, creo, en la reunión de noviembre. O sea que estarías hablando de 2 subas más. De acá a fin de año. Yo creo que sí. Estamos hablando de por lo menos 0,50% más y una tasa final de año de 5,75%. 5,75%. ¿No? Claro, cuando muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué diferencias tiene Estados Unidos con la Argentina cuando comparamos números? Ahí lo tenés, algo muy concreto. 5,75 cuesta mucho y reuniones para subir 25 puntos la tasa, y la última suba de lo que tiene que ver la tasa argentina fue del 10% directo. Claro.
Y hablar del 2% de inflación Sí. mensual sería uno de los logros más importantes para la Argentina. Estamos hablando que tenemos un 7, para ser más o menos equitativo, un 7% mensual. Los números, Ale, son realmente siderales. Cuando uno dice, pero habría que compararse con imposible. Claro. Hay que ver, ahí me parece hay algo, digamos, para destacar en lo que decís, que a veces se trata de aplicar, digamos, la misma política, ¿no?, de transferencia de monetaria a través de las tasas en Argentina, y no tiene el mismo éxito, Sí. porque la realidad es que no hay crédito en Argentina. O sea, la gente en Argentina a veces usa crédito para comprar un electrodoméstico, una licuadora. En Estados Unidos hay crédito para comprar propiedades, ¿sí? Entonces, esa diferencia sustancial, más allá de que la gente vive a crédito, vive con la tarjeta, ¿no?, genera que cuando uno mueve la tasa en dólares, realmente la gente lo piensa dos veces Sí. y modifica el comportamiento del consumidor. Claro, ¿sí? claro. ¿Qué pasa? La tasa últimamente viene siendo negativa, más allá de que ha subido muchísimo y a saltos agigantados. Si uno mira contra el REM, inclusive la tasa es negativa, ¿no?, contra lo que espera el conjunto de los economistas respecto de la inflación futura. Entonces, te lleva a pensar, bueno, y tengo un peso, voy y lo gasto rápido. Entonces no se desacelera la velocidad de la circulación monetaria, todo lo contrario. Claro. ¿no? Sobre esto que están analizando, vimos aquí, Santi, cuál fue la consecuencia en definitiva de aumentar tarde la tasa de interés, ¿no?, del Banco Central. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los Estados Unidos en el mismo escenario, ¿no? Si también este aumento, más allá de un porcentaje, por supuesto que no se puede comparar, llega tarde. ¿Cómo influye eso en el mercado? ¿Cuál es el impacto? Bueno, lo que vos decís, Rocío, pasó al principio. Digamos, una de las cosas que le dicen a Biden o que, a ver, en Estados Unidos hay que ver que también hay una independencia, ¿no?, del Poder Ejecutivo respecto de la Fed, ¿no? La Fed se maneja realmente de manera independiente y autónoma, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que se dice es, bueno, desde que empieza el ciclo Biden, ¿no?, Biden empieza a meter, desde el punto de vista de la política fiscal, un montón de incentivos a través del gobierno, una ley de infraestructura, una ley ahora energética que da subsidios para los autos eléctricos y, digamos, cosas de impulso a la economía, cuando la economía ya estaba despegando post pandemia, ¿no? O sea, a Biden le tocó la última partecita del COVID, ¿no? Entonces, se le, digamos, critica un poco por eso, como que hizo política keynesiana en un momento en el cual ya quizás no era necesario, ¿sí?, como que continuó, y eso sumado a que la Fed empezó a reaccionar tarde con la suba de tasas, generó que la inflación se vaya casi al 10%, ¿no? O sea, hoy por hoy, digamos, lo que tenés es las consecuencias de haber reaccionado tarde fue que durante 2022 la Fed se tuvo que apurar y subir demasiado rápido la tasa, estos 0.75, ¿no?, y lo que llevaron es a que el mercado de capitales, que había tenido un gran furor en 2021, 2020, 2021, tuviera, digamos, una corrección de 25% el 2022. Claro. Por suerte este año la bolsa está mejor, ¿no? Claro, bueno, a eso me quería referirme. La suba de tasa va a complicar al mercado de capitales, pero ¿va a frenar de alguna manera este raíz alcista que tenemos? ¿O la vista de los inversores es locales y es de cara a las elecciones y al cambio de gobierno? Bueno, yo te divido en dos. Por una parte, Estados Unidos, la local, 100% trade electoral. Claro. ¿Sí? Me parece que Argentina está, digamos, de alguna forma pensando a ver si hay un cambio en el rumbo económico o no, ¿sí?, si vamos a algo más normal,
o seguimos con la heterodoxia económica, ¿sí? Poniendo parches y controles y cepos, ¿no? Claro. Yo lo que veo es que los candidatos que tienen de todos los frentes, ¿no? Principales, tanto Massa, Larreta, Burrich y Milei, son mucho más market friendly de lo que venimos. Sí. ¿Sí? Por otro lado, es importantísimo que uno de los candidatos sea hoy el ministro de Economía. Entonces, vos tenés una presión de que cada puntito que baje la inflación, cada puntito que suba el mercado, ¿sí? Cada puntito que se estabilice el dólar, ¿sí? Le suma, digamos, una chance electoral al ministro de Economía. Entonces, va a ser, digamos, lo imposible por estabilizar, por lograr los acuerdos, porque la cosa funcione. Y eso, digamos, le sirve principalmente a él y, en segunda instancia, al país. Y le Claro. puede servir inclusive al resto de los candidatos, ¿no? Claro. Sin Creo duda. que es importante que si en las PASO, ¿no? El oficialismo llega con chances todavía, ¿no? Que no es que queda, digamos, muy relegado, eso va, digamos, a aumentar todavía más la expectativa de, bueno, Sí, 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 sí. Ale, gracias por atendernos todo este análisis aquí sobre el mercado internacional y este cierre también sobre lo que está pasando en nuestro país. Muchas gracias.